Hola, hola, chicos, vamos a hablar sobre el cristianismo en Europa y para esto vamos a recordar que se dio de una forma con el apoyo, por decirlo así, entre la ley romana y el cristianismo. Es acá donde la expansión del cristianismo entre los bárbaros constituye una poderosa fuerza civilizadora, o sea, se ayudan mutuamente y así se aseguraban difundir ambos legados, tanto el cristianismo como la ley romana y el latín, para que continuaran en países como Francia, Italia, España y Portugal. Solamente en el caso de Inglaterra no fue lo suficientemente fuerte el cristianismo romano y cayó ante las creencias paganas. En el caso de los francos, estos se convirtieron al catolicismo y es a partir de entonces cuando expanden el cristianismo entre los germanos al otro lado del río Rin. Por su parte, los bizantinos extienden este cristianismo ortodoxo entre los búlgaros y los eslavos. Sin embargo, ellos no reconocen al Papa, niegan la autoridad papal. Por otro lado, el emperador Constantino se va a convertir posteriormente en el instaurador de la libertad religiosa en el mundo antiguo, gracias al Edicto de Milán. Posteriormente, con la conversión de Constantino, se favorece la iglesia cristiana durante su reinado y se manifiesta de diferentes formas, como por ejemplo la construcción de templos, la concesión de privilegios al clero, ayuda para el establecimiento de la unidad de la fe, perturbada en África por el cisma y en Oriente por las doctrinas de Ario. Por otro lado, los principios morales del Evangelio son los que van a inspirar de modo progresivo la legislación civil, dando así origen al llamado derecho romano cristiano. En otras palabras, el Evangelio va a inspirar o va a apoyar lo que se va a conocer como el derecho romano cristiano. O sea, se complementan o se van a ser uno parte del otro. La evolución religiosa se cierra antes de que termine el siglo IV por obra del emperador Teodosio. Para estas épocas se ordena a todos los pueblos la adhesión al cristianismo católico y a partir de ese momento se convierte en la única religión del Imperio Romano. Ok, listos con el cristianismo, pues ahora vamos con la parte del Islam. Hay que tener presente que no hubo mucho conflicto bélico en ese momento. Y en cuanto a los factores que hicieron posible la expansión islámica, tenemos que uno de los principales aspectos es la unificación árabe. Fue absolutamente necesario lograr primero esa paz interna dentro de la península arábiga y poner fin a las disputas entre las tribus para que luego se diera con mayor fuerza esta expansión. Por otro lado, el hecho de que se reconociera en las tribus a Mahoma como el enviado de Dios, tras haber aceptado la sumisión al Islam, a Dios, Alá, daba una fuerte unidad interna, pues el profeta era el líder religioso y el líder político, fundador y organizador del Estado Islámico,
que ya desde ese tiempo buscaba expandirse. Recordemos Mahoma, Alá y el profeta. Otro punto es la promesa del reparto del botín, tierras y riqueza, ganado por la fuerza de un elemento de gran peso que movió a las tribus a la expansión por la búsqueda de esas riquezas materiales. Hay que recordar que todas las religiones siempre han querido su expansión, búsqueda de riqueza y búsqueda de poder. Desde el punto de vista religioso, ideológico, también hubo esta justificación de expansión, y es que era el deseo, igual que en el cristianismo, de llevar el Islam a todos los pueblos de la tierra. Como les decía, igual a como el cristianismo ha querido expandirse por todo el mundo, el Islam también pretendía hacer lo mismo. Otro aspecto importante fue que los intereses y los deseos de controlar las rutas comerciales iban a traer mayores beneficios al Estado musulmán. Recordemos que las rutas comerciales siempre han sido de importancia para todos los pueblos, y no es la excepción en el caso del Estado musulmán. El control de las rutas significa también el dominio de áreas estratégicas que no solo cerraban y limitaban las zonas de influencia económica de los dos imperios importantes, que eran el bizantino y Persia. Otro aspecto importantísimo que contribuyó al éxito de los musulmanes en su esfuerzo por expandirse fue la marcada debilidad que ya desde entonces caracterizaba a otros dos fuertes imperios en el Medio Oriente, que era precisamente Persia y Bizancio. Tenemos que la expansión islámica postuló desde un principio la comprensión y la asimilación de los principales aspectos culturales de otros pueblos ajenos al Islam. Este imperio islámico adoptó muchas formas bizantinas y otras persas para la división territorial de las comarcas o de los lugares, tierras conquistadas, así como algunas formas de administración. Otra de las actitudes del Islam que permitió el éxito de la difusión de la religión y su forma de vida, así como la condición perdurable, fue la tolerancia religiosa y el respeto por las religiones del libro. Estamos hablando del judaísmo y del cristianismo, el respeto, la tolerancia religiosa en aquellos momentos. Ok, gente, ahora una vez que ya vimos el cristianismo y el islam, la parte musulmana, quería incluir en esta presentación lo que es la reforma protestante. Sin embargo, quiero hacer la aclaración de que no es un proceso que se lleva inmediatamente después o al mismo tiempo. La reforma protestante se va a dar mucho tiempo después. Sin embargo, la idea de incluirlo en esta presentación es que tengan un panorama y una idea clara de la parte espiritual y religiosa, cómo se va dando en estos procesos. Una vez aclarado esto, vamos a contarles que gracias a Martín Lutero se da esta reforma protestante como un movimiento de carácter religioso surgido en Alemania en la segunda década del siglo XVI.
en contra del poder católico y sobre todo también en contra de la figura del Papa. La Reforma tiene su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, políticos y pensadores europeos quieren provocar un cambio generalizado, profundo, en los usos y costumbres de la Iglesia Católica. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, la Reforma Protestante lo que va a buscar, gracias a Martín Lutero y otros pensadores, es precisamente tratar de cambiar lo que venía siendo la Iglesia Católica de una forma que no era la correcta, y tratan de criticar estos acontecimientos para cambiar lo que está pasando. ¿Qué tipo de problemas o qué tipo de errores estaba cometiendo la Iglesia Católica? Pues bien, tenemos abusos cometidos y un cambio en la visión del mundo fruto del pensamiento renacentista. La Iglesia Católica inicialmente condenaba la acumulación de capitales, o sea, la riqueza, o sea, también lo que se conoce como el lucro, pero ella misma lo hacía. O sea, la Iglesia Católica criticaba que la gente tuviera riquezas, pero la Iglesia misma buscaba cómo obtener más riquezas para ellos, juntando así altas sumas de dinero, generalmente de los fieles, y poseyendo tierras. O sea, a la Iglesia Católica le encantaba cobrar el diezmo, buscar las el diezmo, las contribuciones de los fieles para sus arcas, y también buscaban que les donaran o poder adquirir tierras para engrandecer el poder económico de la Iglesia Católica. También la Iglesia condenaba las prácticas capitalistas nacientes, entre ellas la usura o el cobro de intereses por préstamos, considerado como pecado. Defendía la comercialización sin derecho al lucro y el justo precio, y esto reduce el poder de la inversión de la burguesía mercantil y manufacturera. También un aspecto muy importante es que comienzan a vender indulgencias, predicando que cualquier persona podría comprar el perdón de sus pecados. Voy de nuevo. La indulgencia era un título que se compraba, o que lo compraba aquella persona que se sentía muy pecadora y que tenía mucho dinero. Entonces, bien, por ejemplo, si yo era un gran pecador, pero tengo dinero, entonces podría comprar un título, una indulgencia, que lo que hacía era decir un papel que decía: este señor está libre de todo pecado y va a ir al cielo porque compré ese título. Eso se llamaban las indulgencias. Y Martín Lutero discrepó públicamente de esta práctica realizada por el Papa León X. Otras causas de la Reforma Protestante. Pues bien, hay una crisis moral e institucional por la que pasaba la Iglesia Católica en aquel momento, debido al alto nivel de corrupción. Vendían cargos eclesiásticos, vendían indulgencias para el perdón de los pecados, vendían reliquias, y como les digo, el afán era el lucro, el afán era la riqueza, el afán de la Iglesia Católica en ese momento era el poder. Cuanto más pudieran vender, cuanto más pudieran lograr, conseguir, recuperar, que les donaran, mejor era, y más los acercaba a los fieles al cielo si ayudaban en ese aspecto. Por tanto, la Iglesia Católica poseía mucho poder político. Hay que recordar que estaba en una fase de transición del sistema feudal a las monarquías nacionales, lo que generó un descontento de la nobleza, sobre todo la alemana, con el poder político de la Iglesia Católica. Empiezan los roces entre la nobleza alemana y la Iglesia Católica. El proceso de centralización de la monarquía,
que dominaba Europa a finales o desde el final de la Edad Media, hizo que se pusiera más tensa la relación entre los reyes y la iglesia. Hasta ese momento, la Iglesia Católica centralizaba el dominio espiritual sobre la población y el poder político-administrativo de los reinos. Otra causa es que la centralización del poder en manos del Papa, así como la concentración de tierras, hacían que la iglesia, poseedora de grandes extensiones de tierra, recibía tributos feudales controlados en Roma por el Papa. Con el fortalecimiento del Estado Nacional absolutista, esa práctica pasó a ser cuestionada por los monarcas, que deseaban retener esos impuestos en el reino. Va de nuevo. El Papa, al tener tanto poder espiritual, político y religioso, se dejaba y cobraba tributos por todas sus extensiones de tierra, o sea, por todos sus terrenos, por todos sus fieles le cobraban impuestos y no iban hacia los monarcas o hacia los reinos, sino que se los dejaba a la Iglesia Católica como tal, y eso obviamente va a generar un descontento a nivel de la época. Muchos elementos del clero estaban desatendiendo las reglas religiosas, sobre todo el celibato. Estamos hablando que hay un poco de falta de autoridad, se centran en la acumulación de riquezas y de capitales y desatienden o se olvidan de otros valores que tenían que seguir promoviendo. Por ejemplo, el celibato, o sea, mantenerse con el voto de castidad o mantenerse sin tener relaciones con otras personas tipo matrimonio ahora, y empieza a darse todavía más pecados por parte de los sacerdotes y de la iglesia dentro de esta. En cuanto a la reforma protestante, obviamente fue liderada por Martín Lutero y se da, como decíamos antes, con un origen en Alemania. Pretendían oponerse al poder de la iglesia y al poder del Papa. Pretendían incluso tratar de eliminar o de hacer ver la corrupción que se venía dando al interior de la Iglesia Católica, sobre todo con la venta de las indulgencias. Hay que recordar que se hablaba de que la Biblia debía ser la única fuente de la palabra de Dios. Estaba a favor de que la iglesia no debía poseer bienes materiales y que prohibía imágenes en las iglesias. Estas son características, digamos, de la reforma protestante, diciendo que ya no había que hacerle caso al Papa, sino que lo que importante era mantenerse al pie de la letra con lo que decía la Biblia, no lo que dijera el Papa. También mantenerse con los valores de la Biblia en cuanto a no tener riquezas y no hacerle caso a la Iglesia Católica, que precisamente estaba acumulando estas riquezas, y tener mucho cuidado con las imágenes, pues no era tampoco bien visto el hecho de que se creyeran en cuanta imagen pusieran, sino mantenerse en esta reforma protestante más a lo que era lo que decía la Biblia. Esta reforma protestante, pues bien, también suprime el celibato y el clero regular, establece la Eucaristía y el bautismo como únicos sacramentos válidos, y establece que hay que recordar que no solo con las prácticas religiosas hay salvación, o más bien que no solo hay que pues ir a misa o cuestiones así, sino que también hay que tener una práctica religiosa, una práctica de fe, una práctica de valores, demostrar o llevar al ejemplo, a la práctica, todo lo que se dice en la Biblia para poder tener esa trascendencia a nivel espiritual y salvarse. Básicamente eso es lo que corresponde a la reforma protestante. Y pues bien, darles las gracias y
recordarles la parte de suscribirse, compartir y activar la campanita.